Muy bien, hola a todos, bienvenidos a este tercer video de cómo hacer una maqueta, muy probablemente. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de un tema que dejamos prácticamente empezado, o lo que simplemente lo mencioné en el video anterior, que es el de la escala. Sí, y aquí sí, por el bien del tema, de cierta forma, me voy a desviar un poco con los ejemplos, bueno, no tanto, simplemente un poco, para poder dar a entender la verdadera importancia de todo esto de la escala. Y ya de inicio puedes empezar un poco con lo que son las proporciones. Entonces, la escala, ¿cuál es la escala? Es una definición técnica, no tengo, y probablemente vaya a cortar en muchas partes, pero viene a ser el tamaño decidido con el cual se va a reproducir algo. Sí, esto está sumamente ligado con las proporciones, pero eso creo que vale la pena tomarlos por separado. Al momento de hablar de la escala, es inevitable pues pensar muchas cosas, ¿no? Muy estrictamente con el tema de arquitectura, incluso diseño de producto, diseño industrial, y hasta las diversas aplicaciones que pueda tener en todo lo relacionado al diseño gráfico. La escala es simplemente estar al tanto de cuál es qué tanto se va a dividir o qué tanto se va a aumentar aquello que se tenga que hacer. Pero el ejemplo o las formas de tratar de concebir un poco más la importancia de lo que es la escala pues van mucho más allá que simplemente las maquetas para algún elemento arquitectónico o para algún elemento cotidiano, algún producto, o ya lo que podría llegar a ser un objeto, ¿sí? Un objeto formal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Un momento de una anécdota. Cuando era más pequeño, se me hacía curioso, o me imaginaba, por ejemplo, cuando estaba tomando agua o algo, no sé, y que tiraba un poco en la mesa, quedaban las gotitas de agua, sí, las pequeñas gotitas de agua con su tensión superficial y todo ese tipo de cosas que no sabía en su momento cómo se llamaba. Pero lo que yo sí veía y comprendía su totalidad eran las gotitas de agua. Entonces me iba en el viaje y me ponía a pensar cómo era que una hormiga, algún bicho, sí, bastante muy pequeño, al estar tomando agua en su vasito de hormiga o de bicho, al momento de tirarlo, la hormiga de la misma forma podría ver sus gotitas, sí, porque si yo puedo ver lo que cae del vaso, las hormigas también. Pero no funciona así. Ya creo que ya van a poder comprender un poco cómo es que no funciona así. Las gotas del agua a nuestra escala se ven así, pues precisamente por la escala. Sí, porque las personas medimos lo que medimos, el vaso mide lo que mide. Y más importante de que las cosas miden lo que miden es el material del que están hechas las cosas. Sí, el agua se encuentra en su estado líquido y demás, pero también posee diversas características que le son otorgadas ya, sí, ya muy profundamente por el hidrógeno, por el oxígeno, por el tipo de material en donde cayó, por el nivel de humedad que se encuentra en el ambiente en ese preciso momento, por la presión atmosférica, por la temperatura del agua, por la temperatura del ambiente, por mil y un cosas. Incluso me puedo llegar a imaginar que la luz en el preciso momento en el que la gota cae debe tener que ver, ¿sí? La gravedad de nuestro planeta, ¿sí? Cómo funciona nuestro sistema solar y todos estos tipos de cosas, sí, que aunque la escala se vaya para arriba y para abajo, pues no deja de ser escala, y creo que nos ayuda a irnos canalizando de cierta forma en la misma sintonía. Entonces, esta hormiguita tiene su vasito con agüita y tira, y ¿qué ve? Pues ve prácticamente lo mismo que yo, nada más que esas gotas, la hormiga, se vuelven algo incluso hasta peligroso, ¿sí? Porque no porque él sea un ser más pequeño, el agua va a comportarse de una forma más pequeña. Esto también ya de entrada nos deja claro que estén escritas o no, las reconozcamos o no, las hayamos descubierto o no, las aceptemos o no, hay reglas. Sí, hay reglas en el ambiente que funcionan de la misma forma en el espacio, en la Tierra, en la Luna. Sí, hay reglas que la naturaleza escribe de cierta forma, sí, como la viscosidad del agua, cómo reaccionan a ciertos materiales, lo de la gravedad, lo del giro, lo de todas estas cosas. Entonces se vuelve muy interesante porque de la misma forma me pude haber ido simplemente para arriba, y de hecho es algo que pues que torpemente lo hice, ¿no? Me puse a pensar en el mar. Sí, la forma en la que yo veía el mar o la playa o la costa no debería de ser de acuerdo a la lógica de la gota, porque como es más agua, debería de ver simplemente una gota más grande, ¿sí? Con toda esa tensión superficial. ¿Sí? El mar, bajo esta lógica, no debería funcionar como lo está haciendo. Pero no es así, porque no es que la lógica esté mal, sino que la lógica que nosotros suponemos es la que está mal. Nosotros somos los que estamos mal, no las leyes pues, físicas de la naturaleza, porque ya llegamos a elementos bastante físicos. Ahora, si nos vamos muy para arriba, ¿cómo supondríamos que se ve un volumen tan absoluto, tan enorme de agua? Pues una respuesta muy correcta podría ser que no hay tanta agua en la Tierra, ¿sí? Entonces nos quedaremos con eso.
pero igual hay que suponer toda la tierra del agua, pues toda el agua de la tierra. Pues se ve cómo se está viendo, o sea, reacciona de acuerdo a la forma del planeta, a todo pues ya el relieve que con el paso del tiempo ha ido formando la tierra y los cósmicos. Responde obviamente a la gravedad, a la velocidad con la que gira la tierra sobre su eje y alrededor del sol, las afectaciones que lo provocan, por ejemplo, la luna, Marte, Júpiter, que debe de haber cierto porcentaje o grado de afectación, y todos estos tipos de cosas. Entonces, al menos en un rango planetario, ¿cuál es todo el agua que nos podamos imaginar? Pues el agua que verdaderamente está en la Tierra. Ya si nos vamos a comentar absurdidades, cosas absurdas, no sé si diría así, pues vuelve ridículo, ¿no? Imaginar, por ejemplo, una esfera que tenga el volumen de la Tierra y todo eso que sea de pura agua. Por alguna extraña razón se encuentra un elemento así de pues inestable y pues irreal, porque me imagino que en el centro se iba a estar evaporando el agua, o ya por el hecho de ser líquido se debería haber desintegrado y todas estas cosas. No debería ser. Ahora nos vamos al otro extremo, ¿sí? De que cómo se vería una gota en extremo pequeña de agua, pues simplemente no sería gota. En extremo pequeño llegaríamos al H2O. Entonces creo que todavía no estamos en capacidad, pero estaríamos viendo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno ahí enlazados y manteniéndose unidos para tener lo que es una molécula de agua, creo que así se dice, o la forma más pequeña de un compuesto químico. ¿Sí? Entonces, pues llegamos a ese tipo de cosas. Ahora ya, volviendo a nuestra escala, este punto medio que es más grande que un átomo y más pequeño que el universo, pues me imagino que, mentira, no sé en qué rango estemos, pero creo que entendieron. Sí, vamos a concentrarnos en nosotros. La escala pues sirve para transmitir una idea, tanto así como la selección del producto, del material, de la presentación, de los colores, de la forma, de las referencias. Entonces, dependiendo de lo que se esté haciendo, se tendrá que escoger la escala. Por ejemplo, en una obra arquitectónica, dependiendo también del tipo de proyecto y de la obra que se necesite representar, va a tener que escogerse cierta escala específica, pues que quepa en la mesa donde se va a poner, ¿sí? Parecen cosas muy tontas, parecen detalles muy tontos, pero conforme se vayan avanzando en, no sé, ejercicios, se vuelve relevante siempre estar consciente del papel que juega la escala en todo lo que hacemos, en cualquier tipo de representación gráfica, tridimensional de proyecto. Pero ahora, más allá de que si cabe o no en la mesa, que esos son problemas que se van a tener que resolver, que si cabe o no en el cartón, también se vuelve una estrategia muy útil para mostrar eso que se pretende mostrar. Por ejemplo, vamos a saltar de arquitectura a producto, sí, a industrial. Imaginemos que tenemos que presentar el siguiente gran tornillo. Si es un tornillo de aproximadamente 2 centímetros y medio o 1 pulgada. Es un tornillo que va a revolucionar pues no, el mercado se queda corto, ¿no? La vida humana, porque va a tener tantas utilidades y tantos usos y es tan fácil de replicar y es tan fácil de usar. Una maravilla, realmente con este tornillo encontramos el hilo negro. ¿Sí? No hay nada más, no habrá nada más innovador dentro de 100 años más que este tornillo que tenemos que hacer. Entonces, toca que parte del proceso del proyecto o de lo que se nos solicitó, pues es enseñar un modelo, un prototipo, bastante necesario para este tipo de cosas que van a resolver muchas incógnitas. Entonces, aquí se vuelve bastante interesante porque pues el tornillo verdaderamente, si no tenemos escala, pero pues vean mi mano, vean mi cara, vean lo que tenemos en el fondo, vean la pantalla en donde probablemente estén viendo este video y demás. Entonces, aquí difícilmente las diferencias en escala de arquitectura industrial, difícilmente vamos a hacer una maqueta mucho más pequeña que el objeto real. ¿Por qué? Porque en lo industrial y en todo el tema del producto ya estamos pues hablando de cosas que se relacionan bastante con la ergonomía más que la antropometría. Sí, hay sus excepciones, hay sus puntos medios, hay distintos tipos de colaboraciones, pero para este ejemplo pues es así. Entonces la mano humana viene a regir las decisiones o varias decisiones que vamos a tomar. Entonces, el tamaño del modelo o de la maqueta es una de estas decisiones. Si ya el producto final, este gran tornillo innovador, va a ser de 1 pulgada, pues se vuelve bastante ilógico traer una representación de prototipo de modelo de media pulgada, así de 0.5 al tamaño real. Entonces, volvemos al mismo. En industrial y en producto sería bastante probable que enseñemos esta cosa, este tornillo, en el doble de su tamaño real o 5 veces el tamaño real, para enseñar las muescas, el ángulo de giro, cómo va a ser la punta, cómo va a ser el cabezal, cómo va a ser la entrada, a qué herramientas se ajusta, colores, cómo va a ir la marca, cómo va a ir el código, cómo va a ir el número de serie, todas las decisiones que se tengan que tomar en cualquier tipo de producto u objeto que se esté trabajando, no simplemente en este fantasioso tornillo. Entonces ya ven a lo que voy.
En el caso de la arquitectura, pues se vuelve casi obvio o es bastante evidente que no vamos a llegar con una maqueta del proyecto escala 1:1. ¿Ok? Porque se vuelve ridículo. La gran mayoría de los trabajos realizados en el ámbito de la arquitectura pues van a ser sencillamente más grandes que una persona. Para empezar, es una recámara. Entonces, imaginen que un proyecto que tienen encargado ustedes es una recámara, pues no se puede, es mucho cartón, si es que decidieron usar cartón. Pero están viéndolo a lo que voy. Dentro del diseño, con estos dos buenos ejemplos de arquitectura industrial, pues ya vamos viendo cómo, dependiendo del proyecto final o del producto final, independientemente de cuál sea este, pues en varios puntos del video me he escuchado y sí, en veces se escucha hasta ridículo, innecesario, un poco de más, pero no importa. El hecho de saber tomar la decisión correcta en este punto podrá beneficiarnos más adelante en el camino, porque estaremos al tanto de este tipo de cosas que probablemente no son tan obvias fuera de estos campos. Sí, nosotros ya estamos acostumbrados a esto, se vuelve engorroso, enfadoso, incluso algo aburrido, pero es bueno retomarlo para ir hilando distintas ideas con el paso de los temas y demás. Precisamente esto, ya como para tratar de hilarlo de una forma más pragmática a la hora de tener que hacer una maqueta, pues tiene bastante que ver con lo que es la proporción o las proporciones que existen y que se puedan usar y demás, y de las cuales ya ustedes incluso sabrán bastante acerca de las proporciones. Ese puede que sea un tema para el siguiente video. ¿Sí? Entonces, denle like, suscríbanse, compartan, platiquen, dialoguen, refuten, comenten, nieguenlo todo, pero con fundamentos. Y pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Entonces, nos vemos y chao.